Un 5 de octubre de 2008, una noche, un programa de televisión, Cuarto Poder, pasó un audio que destapó toda una red de corrupción y se inicia aquí el llamado escándalo de los petroaudios. En estos audios, dos personas muy cercanas al expresidente, un exministro y un funcionario que había sido además asesor del expresidente en temas tributarios, hablaban de negociados de lotes petroleros, hablaban de la presencia de una empresa noruega, de intereses mexicanos, vinculados a estos lotes. Se hablaba de Fortunato Canán, ese empresario dominicano, y se empezó a destapar una serie de reuniones en sus suites que involucraban a funcionarios al más alto nivel, al propio ex premier en ese entonces, Jorge del Castillo, e iban apareciendo una serie de nombres donde resultaba que los negociados no solamente eran de petróleo, sino también de cemento, de hospitales, de penales, de una serie de cosas. Además, siguiendo con este recuento, no solamente se había dado este primer escándalo, un gran escándalo en torno a los petroaudios, sino que la gente iba asociando también a lo que había ocurrido apenas empezaba el gobierno, en el llamado shock de inversiones. Cuando estalla este escándalo de los petroaudios, ya teníamos esos antecedentes del shock de inversiones, del sismo del sur, y empezaban a aparecer una serie de indicios adicionales vinculados a COFOPRI, vinculados a Coyique, ustedes lo conocen bien, vinculados al Banco de Materiales, vinculados a salud, a una serie de sectores, a vivienda, agua para todos, Sedapal, y se crea un consenso dentro de la población de que era necesario investigar todos estos hechos en su conjunto. Así, uno de los temas principales de la campaña presidencial del año 2011 fue la lucha contra la corrupción. No había partido que no hablara de la necesidad de luchar contra la corrupción. Y una serie de propuestas al Parlamento también hablaban de conformar comisiones que investiguen la corrupción del gobierno aprista. Entonces aquí no hay absolutamente nada de persecución, sino más bien un clamor ciudadano absolutamente justo y democrático. Y cuando ingresamos al gobierno, por una serie de condiciones, terminamos nosotros en la comisión, termino presidiendo esta comisión ante la salida primero de Javier Descanseco, de Omar Checade, de Heriberto Benítez, distintas personas que en su momento se habló que podían presidir esta comisión. Y en un primer momento, todas las fuerzas políticas me dieron el respaldo, incluso el APRA, el Fujimorismo, todos decían, no, es joven, es muchachito, tiene 30 años, lo manipulamos, lo asustamos un poquito y no pasa nada. Entonces, todos me dieron el voto. Y así seguimos de igual manera, investigando la gestión en Sedapal, donde encontramos también una serie de irregularidades. La gestión en agua para todos, donde encontramos también cualquier cantidad de irregularidades, y les cuento que lo seguimos encontrando, porque ahora estamos investigando el presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito de funcionarios, y hay varias sorpresas vinculadas también a agua para todos que ya van a salir en su momento. Entonces priorizamos otros temas también. Después de estos temas, priorizamos dos investigaciones que han sido quizás las más serias y las que han generado mayores tensiones en el ambiente político y con los funcionarios investigados, que es el caso de los indultos y conmutaciones de penas, el llamado caso narcoindultos, y el caso de la presión política en el caso Business Track, con el que empezamos. Les cuento brevemente qué ocurrió aquí. En el caso de los indultos y conmutaciones, no conocíamos nada. El congresista Heriberto Benítez fue el que planteó en el Pleno que ese tema se incluya en la moción que dio origen a la comisión investigadora. Y la verdad no habían indicios en ese momento. Él señaló, a ver, han habido 5.500 entre conmutaciones e indultos. Imagínense que hubiera habido un pago por cada uno de ellos. ¿Cuánto dinero se habrán levantado? Eso fue lo que él dijo, ¿no? Entonces fue la primera entrada que tuvimos.
¿por qué 5.500 gracias presidenciales? Y nos dimos cuenta que en el primer gobierno de Alan García se habían dado 4.000 y nadie lo había investigado, nunca se investigó. Entonces parecía un espacio en donde se podían hacer algunas cosas sin que nadie se fije, ¿no? Porque nadie se había fijado en el pasado. Y cuando empezamos a mirar estas 5.500, vemos un dato bien curioso. 4.207 eran sentenciados por tráfico ilícito de drogas y más de 400 a sentenciados por tráfico ilícito de drogas en forma agravada. ¿Qué quiere decir esto? Que no eran paqueteros, pues, eran personas que integraban redes internacionales de narcotráfico o que habían sido encontrados con cantidades bastante grandes, incluso clanes familiares, grupos enteros que habían sido conmutados. Y encontramos también 1.868, si no me equivoco, conmutados por, que habían sido sentenciados por robo agravado y hurto agravado. Es decir, que también robaban en organizaciones o incluso con armas letales, pero que fueron alegremente perdonados por una gracia presidencial. Y empezamos a indagar, y empezamos a recibir algunas comunicaciones de personas que estaban algunas en la cárcel, otros habían salido de la cárcel, que hablaban de pagos. Entonces ahí se abrió toda una nueva etapa de la investigación. Personas que decían, yo pagué tanto para salir, yo ayudé, fui parte de una red donde se cobraba para que se den las conmutaciones de penas. Apareció este personaje Brasil que ha sido tan polémico y que de la noche a la mañana se desdijo. ¿Quién sabe por qué? Yo creo que todos sabemos por qué, pero vamos a ver que las investigaciones lo determinen. Pero hay otros testimonios también de otras zonas del país que han dicho, sí, yo ayudé para que salga tal persona que estaba presa, que era un checo, tal persona que era de Israel, tal persona que era, ¿no? Y encontramos bandas de nigerianos, bandas de colombianos, de mexicanos, vinculados a distintos cárteles, que habían sido conmutados, todos, uno por uno iban saliendo. Una familia entera de gente vinculada al narcotráfico en el Brain, que salían todos, enteros. Y resulta que las gracias presidenciales las firmaba cada una de ellas el expresidente de la República, y en algún momento, en una sesión que lamentablemente fue anulada por un juez, dijo que incluso consultaba con Dios cada una de las conmutaciones. Imagínense ustedes. Entonces, aquí se abre una nueva etapa en la investigación que empieza a preocupar muchísimo a los investigados. El caso Business Track se centraba en una pregunta fundamental. ¿Por qué, si el escándalo de la noche del 5 de octubre de 2008 era sobre negociados en torno al petróleo, al cemento, los hospitales, los penales, no hay nadie preso? No ha iniciado ni siquiera el juicio oral, hubo detención preventiva, pero por exceso de carcelería ya salieron libres varios, y en el caso del chuponeo, ya han estado presos, ya están en semilibertad algunos porque ya cumplieron cárcel. O sea, en un caso ya terminó el proceso, se sentenció, y en el otro lado ni siquiera empieza. Entonces se presumía que había una intencionalidad política para que un caso se viera y el caso de fondo de la corrupción no se tocara. Y como ustedes saben, hay independencia de poderes y el Poder Ejecutivo no puede orientar una investigación judicial. Y encontramos una serie de elementos, una reunión muy próxima a todo ese escándalo entre el presidente de ese entonces y la fiscal de la nación de ese entonces, y con una serie de sucesos que llevan la investigación desde la Dirección de Delitos Informáticos hacia la Dirección Antidrogas. Entonces uno se pregunta, si el caso es de chuponeo, de interceptación, ¿por qué se va a la Dirección Antidrogas? ¿Y por qué queda en manos de una persona de gran confianza del expresidente García Pérez, como era Miguel Hidalgo? Y una serie de elementos adicionales que daban cuenta de que sí había habido algo raro en la manera como se había manejado este proceso. Bueno, estos dos casos en especial han remecido el ambiente político y han generado airadas respuestas por parte del expresidente de la República, que me ha insultado varias veces. Me ha dicho títere, sicario,
Me ha hecho comunista, no sé por qué piensan que es un insulto, la verdad, pero me lo ha dicho. Y una serie de cosas más que ha generado además un eco en ciertos medios de comunicación que siempre le han sido cercanos, ¿no? Que siempre salen en su defensa. Y nos hemos tenido que enfrentar a operadores, a políticos experimentados, a medios de comunicación, en un cargamontón bastante fuerte, pero que hemos seguido aún en el mismo camino. Y llegó también esta acción de amparo que presentó el expresidente unos días después de haber dicho que él no se defendía con acciones de amparo ni lloriqueos. Presenta la acción de amparo pidiendo que se anule toda la investigación con respecto a su persona. Y el juez le dice, no se va a anular toda la investigación, pero sí se anula la sesión en la que diste tu testimonio. Para nosotros fue un problema, pero no fue una victoria del expresidente García Pérez como lo presentaron sus medios amigos. Fue una victoria parcial y una derrota parcial para ambos, para ser sinceros. Entonces nosotros vimos esto como una oportunidad. Muy bien, nos anulan una sesión, para nosotros es una intromisión en el poder legislativo, que es un poder autónomo, pero lo aceptamos y vamos a hacer una nueva sesión y vamos a volver a interrogar. Hemos vuelto a tener esta sesión. Hemos vuelto a tener esta sesión que ha sido, la verdad, muy suave, sin mucha tensión. Se han repetido algunas preguntas. Era como estar repitiendo un libreto porque muchas cosas ya las habíamos dicho y conversado con anterioridad. Pero resulta que ahora el expresidente pide nuevamente que se anule, ahora esta también. Entonces yo me pregunto, ¿de qué se trata esto? ¿Realmente se quiere colaborar con las investigaciones o se quiere tirar abajo una investigación democrática, una investigación que ha seguido todos los procedimientos de ley? Porque la ley es nuestro reglamento del Congreso y el reglamento del Congreso está estrictamente respetado en toda la investigación de esta mega comisión. Junto con estos temas han habido algunos otros que también tienen un informe. Por ejemplo, el caso de la venta del aeródromo de Coyique. Tenemos un informe. En ese caso, se han visto, ustedes lo conocen mejor que yo, una serie de irregularidades desde que este terreno había sido una donación ciudadana con un fin específico y no se podía utilizar para otro fin. También una serie de resoluciones que salen con posterioridad a la venta para legalizar, entre comillas, la venta, porque había una serie de desafectaciones que se tenían que hacer, retiros del marquesí, de las Fuerzas Armadas que se tenían que hacer, que hicieron con posterioridad a todas las ventas. Y algunas reuniones también llamativas con la empresa de H-Mont, con la empresa de Araña Montero en Palacio, una serie de elementos que ustedes conocen y se preguntaron también en la sesión con García Pérez. Es uno de los temas que tenemos investigaciones también sobre las laptops, el programa One Laptop Per Child, una laptop por niño, análisis de decretos de urgencia, el análisis de presunto desbalance patrimonial y enriquecimiento ilícito, donde van a haber varias sorpresas. Quizás no a García Pérez, porque, seamos sinceros, una persona con esa experiencia no va a tener movimientos irregulares en sus cuentas bancarias, ¿no? Es bien poco probable. A veces bromeamos que en ese caso habría que levantar el secreto mundial y una persona de broma me decía, habría que levantar el secreto intergaláctico para conocer realmente todo lo que quiere. Ese rata mundial, háganlo así. Pero hay una serie de eventos que hemos encontrado en otros funcionarios que van a causar también bastantes reacciones y van a ser fuertes cuando llegue el momento. Y estamos ahora en este proceso, estamos terminando la comisión, hemos cerrado las investigaciones, estamos simplemente terminando cada uno de nuestros informes y esperamos el apoyo de todos los peruanos de bien. ¡Bravo! ¡El de los Mirás! Porque en la lucha contra la corrupción defendemos a la patria, defendemos la moral de nuestro país, que a veces está tan decaída cuando se imponen consignas como roba pero hace obras. Necesitamos elevar la moral. Realmente, si tenemos como ejemplo a una persona que dice la plata llega sola, ¿no? Como si fuera el padre
la persona que comanda el Estado y tiene una función de tutelar de todos los peruanos, se siguen los malos ejemplos, lamentablemente. Entonces hay que cambiar esa lógica por la defensa de nuestra patria, por la defensa de nuestros recursos, pero también porque todos creemos en la necesidad de la transformación social, porque todos creemos en la necesidad de democratizar nuestro país y ampliar el ejercicio de derechos ciudadanos. Y la manera de ampliar derechos ciudadanos es con voluntad política y con recursos. Y si los recursos se van en actos de corrupción, hay menos colegios, menos hospitales, menos ejercicio de derechos. Entonces, por eso yo les pido tanto a Julio como a mí que haya un respaldo ciudadano, no nosotros como personas, sino por la lucha en la que estamos, que es la lucha contra la corrupción, venga de donde venga.